vamos a hablar del cinturón de la verdad, otra parte de la armadura de Dios. Y una de las cosas que quería compartir es que todo esto, dice, este es el primer elemento de la armadura que Pablo nos presenta en Efesios 6. Y vamos a ir a la palabra en Efesios capítulo 6, verso 11 al 10, verso 14. Básicamente la armadura aparece Efesios 6 del 11 al 18, pero Efesios 6 capítulo 14 dice: defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad. ¿Cuántos aquí son fanáticos del baloncesto o les gusta ver baloncesto? Ajá, mira uno allá. ¿Y qué es lo que empiezan a gritar cuando está el juego de baloncesto? Defense, defense, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que saber que nosotros, ya Dios nos dio la victoria, ya Dios nos dio el territorio, pero nosotros, sin la armadura de Dios, la armadura es para que nosotros podamos defender la posición, defender lo que Dios ya nos dio. Porque nosotros solos, sin la armadura de Dios, pues entonces se nos hace difícil. Y lo que está diciendo es básicamente qué características de Dios nosotros tenemos que estar vestidos de. O sea, no es literalmente, ¿verdad? Esto, una armadura, pero Pablo usó la armadura del soldado para podernos decir, estas son las características que nosotros tenemos que vestirnos de. Esto es lo que nosotros como creyentes y como hijos de Dios tenemos que reflejar al mundo. Amén. Así que tenemos que defender nuestra posición y lo primero es poniéndonos el cinturón de la verdad. Una de las cosas que tenemos que saber es que la palabra dice que lo mayor, dice que permanecerán la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es ¿cuál? El amor. Así que cualquier cosa que nosotros hacemos, la tenemos que hacer guiada por el amor de Dios. No es solamente que me voy a poner high. O sea, nosotros tenemos que entender que nosotros no somos como las religiones que repiten las cosas, ¿verdad? Las religiones orientales que repiten y dicen que si los mantras y que si ¿cómo es que dicen? Los chakras. Mira, uno cayó. No, pero eso mismo era lo que estaba pensando, los chakras, y entonces, y repiten, y el reiki, y el reiki, y entonces son repeticiones vanas. No te apures. Siempre yo lo hago y cae alguno, pero hoy te tocó a ti. Tenemos que entender que nosotros no hacemos las cosas, nosotros no podemos ser religiosos. Dios no nos llama a ser religiosos. Y aún yo recuerdo que caminando en el Evangelio al principio, pues como dice Eric, que nos enamoramos en la cárcel, ¿verdad? Ministrando en la cárcel. Yo leía esta escritura y pensaba, porque de la iglesia que yo vengo, ¿verdad? Es una iglesia tradicional, antes de conocer al Señor. Era una iglesia donde se repetían los ritos, donde los ritos y las liturgias eran parte fundamental. Entonces tenía que rezar 5 y 5, ¿verdad? 5 oraciones de esta y 5 oraciones de la otra. Y tenía que confesarte. Y todo se resolvía con hacer algo repetitivo, con hacer una rutina. Y yo cuando leía esto de la armadura de Dios, yo pensaba que todos los días, todas las mañanas tenía que ser como un rito. Me tengo que poner la armadura de Dios. Pero tenemos que hacer las cosas no solamente como un rito, sino por revelación. Y la revelación mayor viene cuando entendemos que Dios nos ama y que Dios nos está pidiendo estas cosas, porque cuando nos vestimos del amor de Dios, esto es lo que está pasando. Así que el primer paso en ponernos la armadura de Dios es ponernos el cinturón de la verdad, el cinto de la verdad. Yo quiero que pongamos la imagen que estaba del cinto de la verdad. Y quizás los varones, especialmente, mis hijos que están allá atrás, hay uno que es más flaquito que el otro. Si de repente tiene un pantalón grande y no se pone el cinturón, ¿qué pasa? Se le cae. Y no, it's not good, ¿ok? Y hay veces, ¿verdad?, que el cinturón ayuda a enfatizar unas áreas. Tenemos que ver también que el cinturón es como que la parte del medio, es el core, o sea, lo fundamental. Es lo que amarra todo el cuerpo. Y
Si se fijan, en caso del soldado, era lo que amarraba como que esa armadura. Así que tenemos que entender que cuando hablamos del cinturón de la verdad, estamos hablando de amar la verdad, amar la honestidad, la integridad. ¿Y por qué? Porque amamos a Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza sin Dios, siempre va a tender a no amar la verdad. Porque, ¿qué dicen por ahí? Que el fin justifica los medios. Pero eso no es lo que dice la palabra. Y entonces muchas veces la gente miente porque el fin justifica los medios. Pero vamos a ver qué dice la palabra. Porque decimos, si nosotros decimos que caminamos con Jesús, tenemos que caminar en la verdad. ¿Cuántos caminan con Jesús aquí? Amén. Pues mira, en Juan capítulo 14, verso 6, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús: nadie llega al Padre sino por mí. Compartíamos ayer, después que estaba en la academia, y una de las hermanas me decía de cómo en una iglesia específica que ella estaba yendo, y eso son características entonces de una secta, la iglesia decía que solamente esa era la única iglesia verdadera. Y que si no era por esa iglesia nadie podía salvarse. Y eso no lo dice la palabra. O sea, y ella dice cómo esas cosas le fueron abriendo los ojos diciendo, y hasta que ella salió de allí, porque no, aquí hay algo que no está bien. Entonces nosotros jamás en la vida vamos a decir eso. Nosotros lo que decimos es: Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de Jesús. Y hay personas que dicen, no, pero todas las religiones son buenas, o todos los caminos conducen a Dios. Según la palabra es Jesús. Así que si nosotros amamos a Jesús, nosotros entonces también tenemos que amar la verdad, porque Él dice que Él es la verdad. Amén. En Proverbios 23, 23, y este es el verso favorito de Eric. ¿Verdad que sí, Eric? Es uno de los versos, porque él lo repite y lo repite. Dice, Proverbios 23, 23. Compra la verdad y no la vendas. ¿Cuántos recuerdan la historia de Esaú y de Jacob? ¿Verdad que Esaú eran gemelos? Pero Esaú fue el primero que salió. Así que era el primogénito. Y como primogénito le tocaba una bendición especial. Sin embargo, ya Dios había hablado y había dicho que no, que le tocaba la bendición a Jacob. Pero ahí ustedes van a ver un ejemplo de cómo entonces el truco. O sea, cómo cuando la gente no aprende y no renueva su mente, la misma mamá, Raquel, ¿verdad? Eric, te estoy... la mamá de Jacob y de Esaú, Raquel, ¿verdad? Rebeca, gracias. Me fui. Rebeca, la mamá de ellos le dijo a Esaú que mintiera. ¿Y cómo le dijo que mintiera? Le dijo que se pusiera, porque Esaú era bien velludo y Jacob no, Jacob era lampiño. Yo tengo en casa eso también. Aquellos dos, hay uno que se queja de que heredó todos los pelos de mí y entonces el otro está feliz porque heredó los lampiños del papá. Y entonces Esaú era que tenía mucho vello. Entonces la mamá le dijo, mira, ponte una piel, porque ya el papá estaba ciego. O sea, ya el papá estaba ciego y entonces le dije, ponte el vello para que y imita la voz, para que entonces él te dé la bendición. Sin embargo, ellos no tenían que haber hecho eso, porque ya Dios había establecido, desde el momento que ellos nacieron, Él había establecido cuál era el rol de Jacob y cuál era el rol de Esaú. Y si el papá era un hombre de Dios, él lo que tenía era que decir, sí, esto va a ser, eso es lo que voy a hacer. Así que nosotros tenemos que renovar nuestra mente, porque entonces eso trae maldición, eso trajo años de discordia entre los hermanos, años de soledad, años que estuvieron distanciados. Por eso es importante que nosotros amemos la verdad. Dice en el Salmo 33, verso 1, en los íntegros es hermosa la alabanza.
La alabanza de Dios, Dios se goza. Y usted no tiene que tener una voz de sopranina, cantante. No, lo que está hablando aquí es que cuando usted es íntegro, Dios se goza en su alabanza, cuando usted busca la verdad. Así que vamos a ver cuál es la definición de integridad. Y esa yo creo que ustedes la han escuchado antes en muchos sitios. Y déjeme decirle que este es un mensaje, a lo mejor, ya tú has predicado eso, sí, pero miren, nosotros por lo menos una vez al año tenemos que predicar este mensaje, porque tenemos que recordar lo que dice la palabra en esta área, para que no fallemos. Integridad es hacer lo que se tiene que hacer, cuando se tiene que hacer, de la forma en que se tiene que hacer, sea conveniente o no. O aún si lo están mirando o no. O sea, integridad es usted siempre hacer lo apropiado, sea conveniente o no sea conveniente, de la forma en que se tiene que hacer, siguiendo lo establecido, haciendo las cosas. Si usted le dicen que tiene que pagar tanto de planilla, seguro usted va a buscar todas las formas legales que usted pueda, ¿verdad? Las exenciones que usted pueda tener. Pero una vez se acabaron las exenciones, no va a decir que tiene 5 dependientes porque tiene 5 perros, ¿verdad? Esas son las cosas que tenemos entonces que nosotros saber. Así que Proverbios capítulo 28, verso 6 dice, es mejor ser pobre y honesto que ser rico y deshonesto. Las riquezas no valen de nada si se han obtenido mintiendo. Las riquezas no valen de nada. Para Dios no vale tu riqueza si se ha obtenido con falta de integridad. Si hemos tenido que mentir o ser deshonestos, no lucen, no se ven bien, ¿ok? En Proverbios 14, 2 dice, la gente honrada obedece a Dios y la gente malvada o deshonesta lo desprecia. Proverbios 11:3. A los justos los guía su honestidad. A los perversos los destruyen sus propios engaños. Hay tantas promesas que entonces la pregunta es, ¿qué me conviene? ¿Ser honesto o mentir? ¿Me conviene ser honesto? Ay, pero es que se me hace difícil. Pero es que ya estoy acostumbrado. Pero es que medias mentiritas. Es que una mentira blanca. Mire, no hay mentira blanca. Mamá, están tocando la puerta. Dile que no estoy. Mire, mejor no abra la puerta. Usted no tiene que abrir la puerta. O contesta el teléfono. Dile que no estoy. Pues mire, no conteste el teléfono. Si no quiere atenderlo. Eso me lo enseñó mi esposo. Digo, o sea, no, yo no mentía, pero yo siempre que suena el teléfono lo cogía. Hasta que él me dijo, pero es que tú no lo tienes que coger en todo momento. Si puedes cogerlo, lo coges. O sea, pero si de repente estoy ocupado en una visita, en una reunión, si es una emergencia, puede esperar, que esperen 10 minutos, 15 minutos. Puede esperar. 911. Mira, por aquí dice que si es una emergencia, llamen al 911. Exacto, muy bien. Sí, son cosas que a veces, o sea, son malos hábitos que tenemos. Miren, el cinturón aprieta tu cintura, ¿verdad? Especialmente los varones, que lo necesitan, ¿verdad? Esa correa, ese cinturón, y le da firmeza. Y la cintura es la que conecta, ¿verdad? Tu cuerpo superior o tu upper body con tu lower body, tu cuerpo, y da el balance y da estabilidad al cuerpo. Por lo tanto, lo que Dios está diciendo es el cinto de la verdad. Si nosotros caminamos en verdad, nosotros vamos a caminar en el balance de Dios. Vamos a ser estables. Dice, la persona que lleva bien puesta esta parte de la armadura es una persona segura de sí misma. ¿Por qué? Porque cuando tú dices siempre la verdad, no tienes que estarte preguntando, espérate, ¿qué fue lo que le dije a este? ¿O qué fue lo que le dije al otro? O espérate, pero a este le dije, no, andas seguro, andas tranquilo, porque tú siempre sabes que estás diciendo la verdad y no tienes que estar pensando,
Ay, no, espérate, ¿a quién le dije? No, espérate, ¿a quién no le dije? No, espérate. Andamos en la verdad seguros. Ahora, la persona que no lleva el cinto, que no lleva el cinturón, que no es íntegra o que no es honesta, pues es inestable, vive ansioso, tiene ansiedad, porque no se acuerda de la mentira que dijo y nunca sabe cómo contestar. Así que nosotros como cristianos tenemos que estar conscientes. La palabra dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y mi interés con este mensaje no es que ustedes se sientan ahora condenados, ¿verdad? Esta no es el interés no es eso, sino que ustedes se sientan como que, ay, espérate, esto es lo que quizás todavía en mi vida Dios tiene que trabajar. Ayúdame, Señor. Entonces, en el momento que nosotros lo conocemos, y entonces podemos vencer ese otro obstáculo y alcanzar cosas mayores con Dios. Amén. Así que no hay mentiras blancas, no hay mentiras rosadas, no hay mentiras de ningún otro color. En Juan capítulo 8, verso 44 dice, desde el principio el diablo ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Él es mentiroso por naturaleza y por eso miente. Él es el padre de la mentira. Así que cuando nosotros operamos en mentira, estamos siendo hijos de quién. Como había un predicador de hace muchos años en Puerto Rico que decía, hijo del diablo. Lo que no conocerá Jeñito, se llamaba Jeñito. Y usted se pasaba, digo, eso no es la intención de nosotros, pero por la radio se pasaba diciendo, cualquiera que no creía lo que él decía, ustedes son hijos del diablo. Con eso usted no logra. Pero lo que queremos es que usted tenga conciencia que cuando usted miente, está imitando las obras de Satanás. Porque Satanás es el padre de toda mentira. Así que tenemos que entender que una media verdad es lo mismo que una mentira. Tenemos que entonces el amor a Dios nos mueve a ser honestos en todo momento, a ser íntegros. No solamente cuando es conveniente. Por ejemplo, yo no sé cuántos de ustedes sí han leído en la Biblia la historia de Abraham y Sara. Pero entre muchas de las historias de Abraham y Sara que hay en la Biblia, Abraham fue a un reino y el rey vio a Sara que estaba bonita y le gustó. Y le preguntó a Abraham como si podía tenerla. Y Abraham le dijo, sí, está bien porque es mi hermana. Entonces, eso era una media verdad porque sí, ellos estaban emparentados. Quizás eran primas hermanas, pues le dijo la media verdad. Se le olvidó la parte de la esposa. O sea, le dijo una media verdad, porque no era en realidad la hermana. Y entonces, ¿qué pasó? Se la llevó el rey para su recámara con las otras mujeres que tenía. Y gracias a Dios, Dios se le apareció en un sueño y le dijo, no te atrevas a tocarla. Y el rey se molestó y buscó a Abraham, ¿y por qué me mentiste? ¿Por qué me dijiste esto? Y entonces nosotros tenemos que entender, ¿y por qué lo hizo Abraham? Porque tenía miedo. Porque tenía miedo de que el rey iba a tener represalias contra él. Entonces, por eso es que la palabra dice que en el perfecto amor no hay temor. Si Abraham hubiese estado consciente de que Dios lo ama, de todas las palabras que Dios le dio, que Dios le dijo que iba a ser padre de muchas naciones, de que su descendencia iba a ser como las arenas, como las estrellas del cielo, y hubiese estado consciente del amor de Dios, entonces hubiera sido diferente. Y él no hubiese tenido temor de creer de que Dios lo protegía y no hubiese tenido que mentir. Así que tenemos que entender que cuando mentimos, ya sabiendo que no le agrada a Dios, muchas veces lo hacemos por temor, pero dice que el que teme no ha sido perfeccionado el amor. No ha sido perfeccionado en el amor. Jacob era un truquero, ¿verdad? Como dijimos, engañó a Esaú. Pero ¿qué le pasó a Jacob? Después que les dije lo que pasó con Esaú y tuvo que irse porque Esaú lo quería matar, pues se fue donde Labán y encontró un truquero mayor. Labán era su suegro. Tuvo que trabajar 7 años primero por Raquel. Y cuando fue la noche de la boda, porque las mujeres no podían verse, y estaba con el velo completo y todo tapado,
Y cuando fue la noche de la boda y levantó, ay Dios mío bendito, levantó la mano, le tocó la fea, no era Raquel, era Lea, la de los ojos delicados, pero realmente ojos delicados era que era Vizca. O sea, decía, le tocó la que no era. Ese no es el punto es que no era la mujer que la amaba. Pero ya había hecho el compromiso delante de Dios. Y cuando fue a reclamarle al suegro, le dijo, no, pues tienes que trabajar 7 años más para la próxima. Así que por causa, cuando usted dice mentira, se va a encontrar uno más mentiroso que usted. Uno que le va a tomar el pelo más. Nosotros tenemos que creer que Dios está con nosotros. Las promesas de Dios son sí, amén. Y en el momento difícil, en el momento fuerte, si nosotros nos amparamos en las promesas de Dios, no tenemos que mentir. No tenemos que mentir, sino que andamos en la verdad porque la verdad nos protege. El cinto de la verdad nos mantiene estables y nos mantiene firmes en el nombre de Jesús. Nosotros, Eric y yo, siempre hemos sido bien celosos con eso. Y desde el principio de nuestro matrimonio y nuestro noviazgo, para nosotros la verdad es bien importante. Y por eso nosotros se lo decimos a nuestros hijos. Mejor dime la verdad. O sea, yo no voy no que no vaya a castigarte, ¿verdad? Pero no voy a tomar una represalia. Yo prefiero que me digas la verdad a que me mientas porque resulta que siempre voy a saber la verdad. ¿Verdad, Christopher? Porque el Señor le revela a uno. Dios le revela a uno. Y a veces pues los muchachos no se atreven. Y muchas veces las cosas que no se atreven a pedirle a los papás, una gran mayoría de las veces, si se atreven a decirlo, los papás van a decir que sí. Entonces, mire, mejor atrévanse y puede ser que sí o puede ser que no. Pero el punto es que cuando entonces usted miente, se sale de la protección de Dios. Y no queremos salirnos de la protección de Dios. Dios siempre quiere protegernos, Dios siempre quiere estar con nosotros. Pero ¿qué pasa? Cuando mentimos, porque Él no puede habitar donde hay mentira. Él no puede en ese sentido protegernos. Especialmente cuando ya lo sabemos, lo hacemos a sabiendas. ¿Ok? Así que, fíjense, dice que el justo, aún jurando en su contra, cumple. En el Salmo 15, verso 1 al 2 dice, ¿quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad. Y en el verso 4 dice, que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado. Nuestro sí tiene que ser sí. Si ya nosotros dimos nuestra palabra a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, en nuestro trabajo, ya dimos la palabra y dijimos, vamos a hacerlo. Pues mire, nuestro sí tiene que ser sí. Aun cuando en un momento dado quizás nos vaya a costar. Aun cuando a lo mejor nos cueste dinero. Algo que ya hayamos dicho que sí. Tenemos que aprender a ser íntegros y a cumplir con nuestra palabra, porque así la gente va a decir, ah, sí, este le sirve a Dios y yo puedo confiar en Él, porque cuando Él dice que sí, Él lo hace, Él lo cumple. Fíjense, una de las cosas que tenemos que entender es eso. Porque a lo mejor, pero es que yo no digo mentiras. Bueno, está bien, a lo mejor tú no dices mentiras a sabiendas, pero a lo mejor dices, voy a hacer esto y no lo haces. A lo mejor no cumples tus promesas. Todas esas son cosas que en cierta forma son mentiras. Entonces lo que lleva es a que la gente no confíe en ti. Porque dice, no, es que él lo que cumple, lo que dice que va a hacer, no lo hace. También eso puede ocurrir en otro aspecto. Y esta historia que es, ¿verdad? Busquen su Biblia en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Y una de mis historias favoritas es la historia de Ananías y Zafira.
¿Cuántos conocen a Ananías y Zafira? En Hechos capítulo 4. Ananías y Zafira son un matrimonio que lamentablemente fueron consumidos por la codicia, por la mentira y por la apariencia. Y la mentira les costó su vida. Es algo fuerte, ¿verdad? Que la mentira les haya costado la vida. Y dice aquí, en Hechos 4:30, pero vamos a ver cuál fue el trasfondo antes de que ellos ocurrieran lo que ocurrió. En el verso 32 dice, todos los creyentes pensaban de la misma manera y estaban todos de acuerdo. Ah, pero pastora, ¿eran todos robots? No. La misma manera que estaban pensando era en la palabra de Dios. ¿Ok? Ninguno de ellos decía que lo que tenía era solo suyo, sino que era de todos. Obrando milagros, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y Dios bendecía mucho a todos los creyentes. En el grupo no había ninguno necesitado, porque vendían sus tierras y sus casas. Traían el dinero de la venta y se lo daban a los apóstoles. Después repartían a cada uno según sus necesidades. Así que, ¿qué estaba ocurriendo? Esto fue Hechos 4, ocurre después de Hechos 1, 2 y 3, ¿verdad? Y en Hechos 2, es que nosotros de hecho estuvimos hablando el martes pasado, es donde ocurrió la manifestación de la promesa, el bautismo del Espíritu Santo, donde todos fueron bautizados en otras lenguas y dieron testimonio de Dios. O sea, ya había un poder tan grande en esa iglesia que lo que estaba ocurriendo era que ellos estaban unánimes juntos en un mismo propósito. Y la gloria de Dios se manifestaba y no había necesitado entre ellos porque todo el mundo reconocía que todo lo que recibía era de Dios. Por lo tanto, si había un hermano que tenía necesidad, entonces yo traía, muchas de estas personas tenían 2 y 3 casas. Y ellos venían y traían, mira, solo necesito una casa, así que traían 2 casas y se las traían porque a lo mejor había una familia que no tenía casa. O sea, estas eran las cosas que estaban ocurriendo en la iglesia primitiva justo después del bautismo del Espíritu Santo. Y dice en el verso 36, un ejemplo de esto fue José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que quiere decir el que consuela a los demás. José era dueño de un terreno, lo vendió, trajo el dinero y se lo dio a los apóstoles. Tenía un terreno que no pensaba usar y que quería que se trajera para bendición de los hermanos. Se lo dio a los apóstoles, ¿para qué? Para que repartieran a los que tenían necesidad. Y dice en Hechos capítulo 5. Así que era una bendición, era algo hermoso lo que estaba ocurriendo. Pero como dicen por ahí, siempre se cuela, ¿verdad? El diablito, siempre se cuela algo. Y en Hechos capítulo 5, verso 1 al 11 dice, pero cierto hombre llamado Ananías, juntamente con Zafira su mujer, vendió una posesión. Con el conocimiento de su mujer, sustrajo del precio. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Vamos a decir que él tenía un terreno y lo vendió por $100,000. Eso fue lo que vendió el terreno. Y entonces, con el conocimiento de su mujer, sustrajo del precio, que de los 100,000 dijo, espérate, me voy a quedar con 20,000. Y llevando una parte, la puso a los pies de los apóstoles. No hay ningún problema, tú te puedes quedar con lo que sea, tú puedes traer lo que tú quieras. Pero Pedro dijo, porque hay otra versión que dice que le dijo que había vendido por 80,000. El problema fue que él lo vendió por 100,000, se quedó por 20,000 y cuando fue donde Pedro dijo, aquí tengo el terreno, está en la venta y el ingreso fue 80,000. Él fue donde Pedro y le dijo, vendí este terreno por 80,000, aquí está. Entonces Pedro dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustraer del precio del campo? Dice, reteniéndolo, ¿acaso no seguía siendo tuyo? Y una vez vendido, ¿no estaba bajo tu autoridad? ¿Por qué propusiste en tu corazón hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pedro le está diciendo, Ananías, tú no tienes que mentir. Tú podías haber dicho simplemente, me quedé con 20,000, traigo estos 80,000. Pero es que él quería la apariencia.
Él quería que le dieran la gloria y el reconocimiento de que había vendido un terreno y había traído todo el dinero, pero a la misma vez quería quedarse con dinero. Y ahí está el problema. Él quería el reconocimiento de decir, oh, mira qué bueno soy, que di todo esto, pero realmente no lo dio. Por eso Pedro dice, pero ¿por qué estás mintiendo? ¿Por qué? Porque lo que era, estaba viviendo de apariencia. Quería una gloria que no le correspondía. Y en ese momento, bajo esa gloria que había, él no podía hacer eso. Porque miren lo que pasó en el verso 5. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró. Se cayó muerto. Yo una vez prediqué un mensaje de esto. Y le llamé el mensaje. Dije, la gloria mata. Porque ustedes quieren gloria. Pero mire, esto es lo que ocurre cuando hay gloria. Había una manifestación tan fuerte que cuando Dios está en una presencia tan fuerte, Dios te limpia, Dios te guarda. Pero si como quiera, aún en medio de esa manifestación, tú decides hacer lo incorrecto, miren. Yo decía, por eso es que Dios no se manifiesta como tiene que manifestarse, porque si no, la gente estaría como cucaracha, patas para arriba. Si hay una gloria fuerte. Bueno, eso es un paréntesis. Pero, porque esto no es el Antiguo Testamento. Esto es el Nuevo. Esto fue después que Jesús murió y resucitó. Hay gracia, pero también cuando hay una presencia tan fuerte. Porque vamos a ver lo que está pasando aquí. Dice, entonces Ananías oyendo estas palabras cayó y expiró. Y gran temor sobrevino a todos los que lo oían. Imagínense ustedes. Ay, Dios mío, yo no me atrevo a hacer nada porque si caigo muerto igual que Ananías. Luego se levantaron los jóvenes y le envolvieron y sacándole fuera lo sepultaron. O sea que Ananías cayó muerto por causa de la mentira. La mentira trajo muerte a su vida. Dice en el verso 7. Y esto es bien interesante porque miren lo que dice aquí. Después de un intervalo de unas 3 horas. 3 horas. Sucedió que entró su mujer sin saber lo que había acontecido. O sea, ¿cómo usted me puede explicar a mí dónde estaba ella que en 3 horas ella no supo que su esposo había caído muerto? 3 horas. Exactamente. Esa es mi teoría. Mi teoría es que estaba en el mall. Con los 20,000 que se quedó, se fue a gastarlo y se envolvió en las tiendas y se volvió en el mall y fue a comprarse los zapatos y la cartera y los maquillajes y las prendas y todos los trajes y se envolvió 3 horas. Eso es una teoría, ¿verdad? No digan ahora que esto es nosotros. Pero tenemos que ver. Miren, hermanos, cuando nosotros andamos en el Espíritu, ¿cuántos de ustedes han tenido experiencias que cuando está pasando algo, quizás con un familiar o con alguna situación, el Señor les revela y lo pone a orar e interceder? ¿Verdad que sí? Cuando andamos en el Espíritu, Dios nos avisa. Entonces, tú me quieres decir a mí que el marido cayó muerto y el Espíritu Santo no le puso nada en su corazón. O sea, cuando somos marido y mujer, somos uno. O sea que en 3 horas no vino el Espíritu. Yo estoy segura que el Espíritu Santo le estuvo hablando en esas 3 horas. Pero ella fue y vio la cartera de Michael Kors y dijo, ay, no, dice, o vio la qué sé yo qué, yo no sé de marcas, esa es la que me cogen lo que son las más de las caras. Quizás hay otras también, pero esto. Louis Vuitton, mami me dijo Louis Vuitton. Y no hay nada malo en tener cosas buenas, que conste. Pero lo que pasa es que esta mujer se dejó llevar solamente por la apariencia material, por lo que la riqueza del mundo. Y se olvidó de cuál era la riqueza de Dios, al punto que su corazón se endureció de tal manera que por 3 horas ella tuvo la oportunidad y el Espíritu Santo probablemente le estaba redarguyendo y le estaba diciendo, arrepiéntate y no mientas. Arrepiéntate y no mientas que tu marido se lo llevaron muerto. Pero pasaron 3 horas y eso no ocurrió. Pasaron 3 horas y eso no ocurrió. Y vemos aquí que dice,
Después de un intervalo de unas 3 horas, sucedió que entró su mujer sin saber lo que había acontecido. Entonces Pedro le preguntó, dime, ¿vendieron en tanto el campo? ¿Se acuerdan? Vamos a decir que vendieron en 80,000 el campo. Ahí está claro. O sea que él lo que está probando, a ver si ella va a seguir con la mentira. Y ella dijo, sí, en tanto. Sí, lo vendimos en 80,000. Y Pedro le dijo, ¿por qué se pusieron de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? He aquí, los pies de los que han sepultado a tu marido están a la puerta y te sacarán a ti. Y de inmediato ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando los jóvenes entraron, la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y gran temor sobrevino a la iglesia entera y a todos los que oían de estas cosas. Yes. Por eso es importante el cinturón de la verdad. Por eso es que es el primer elemento de la armadura, para defender nuestra posición. Por eso no nos podemos dejar tentar por lo que por lo que el mundo se deja tentar. Por eso tenemos que renovar nuestra mente. Por eso la palabra dice que cuando des ofrenda, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda, o la izquierda a la derecha. Bueno, que no sepa una mano lo que hace la otra. No importa, el punto es ese. Porque dice que los fariseos eran los que daban la ofrenda y entonces hacían un gran, mira cuánto estoy dando, mira esto. Y Dios le dijo, ya el aplauso de ellos lo que van a recibir es el aplauso de los hombres. Pero cuando nosotros damos en secreto y con integridad, entonces recibimos el aplauso de Dios, recibimos la recompensa del cielo, que son las riquezas eternas, que son las riquezas verdaderas, que no estamos hablando de oro y plata, estamos hablando del poder de Dios, del poder creativo de Dios, de poder estar alineados con Dios y saber que con nuestras palabras, cualquier situación nosotros la podemos cambiar de maldición para bendición, de pobreza para riqueza, de enfermedad para salud, de culpabilidad para inocencia, todo. Esas son las riquezas verdaderas. El dinero no compra salud. El dinero no compra un matrimonio restaurado. La mentira no compra nada de eso, pero el poder de Dios lo hace. Amén. Por eso tenemos que andar en integridad, porque la integridad me protege. Tenemos que tener cuidado de no caer en lo que cayeron en este matrimonio. De ser honestos con nosotros mismos. Ellos mintieron en cuanto a lo que le daban a Dios, porque lo que querían era hacer un checkmark y tener un estatus frente a ese grupo de creyentes. Y tú podrás engañar a las personas, pero tú no puedes engañar a Dios. No podemos engañar a Dios. Dios sabe. Dios sabe lo que hay en nuestra cuenta de banco. Dios sabe lo que entra, lo que sale. Dios sabe. Podremos engañar a los hombres, pero no a Dios. Fíjense que vamos terminando con esto de verso. Dice en Éxodo 18, 21 al 22. Es importante que nosotros sepamos. Y Dios le dijo a Moisés que escogiera líderes que fueran honestos. En el capítulo 18 dice, pero selecciona de entre todo el pueblo a hombres capaces, temerosos de Dios, gracias. Hombres íntegros que aborrezcan las ganancias deshonestas. Y ponlos al frente de ellos como jefes de 1,000, de 100, de 50 y de 10, para que juzguen al pueblo en todo tiempo. Todo asunto difícil lo traerán a ti, pero ellos juzgarán todo asunto menor. Así aliviarás la carga que hay sobre ti, haciendo que otros la compartan contigo. Fíjense, hombres íntegros que aborrezcan las ganancias deshonestas. Así que una de las características del liderazgo es integridad. Integridad. Así que hermanos, básicamente en Mateo capítulo 5, verso 37 dice, en la versión Palabra de Dios para Todos, si quieres decir sí, solamente di sí. Y si quieres decir no, solamente di no. Y todo lo que se diga además viene del maligno. Tiene que llegar al punto que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no.
No, pero yo te lo juro por lo más santo. ¿Cuántos han escuchado eso, verdad? Por mi mamacita que está en el cielo. No, hermana. Nosotros tenemos que entender que nuestro sí es sí y nuestro no es no. Que si dice que voy, ve. Y si dices que no, está bien. Tenemos que ser íntegros, tenemos que ser personas que confiemos. Imagínense si el pueblo de Dios camina en integridad. ¿Cómo vamos a afectar positivamente al mundo de afuera? Usted sabe que lamentablemente una de las quejas mayores de los que no conocen a Dios, ¿qué es? La falta de integridad en los cristianos. Pero ese es cristiano. Si ese me tomó el pelo en algo que me hizo, ese me mintió, ese no me hizo el trabajo bien, o ese me cobró de más. Si nosotros como creyentes comenzamos a andar con el cinto de la verdad, ¿qué diferencia podemos hacer? Porque entonces cuando decimos caminar en la verdad, estamos caminando en Jesús. Y ya no somos nosotros, sino que viene a ser el Espíritu Santo en nosotros. Ya no somos nosotros, sino es Jesús en nosotros. Es Jesús en nosotros. Nuestro objetivo tiene que ser, como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo. No es Norma, no es Eric, no somos nosotros. Tiene que ser Cristo a través de mí. Que sea Dios el que se manifieste. Vayan pasando. Gloria a Dios. Así que yo les voy a pedir que ustedes cierren sus ojos y mediten. Y yo quiero orar. Yo digo, Padre, en esta hora, Señor, te pedimos perdón. Oh Padre, te pedimos perdón si hemos mentido contra ti o si no hemos andado en la verdad. Padre, en el nombre de Jesús ahora mismo, yo te pido, Espíritu Santo, que tú traigas convicción de pecado, de justicia y de juicio. Oh Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu sangre preciosa, porque tu sangre nos limpia de todo pecado, Señor. Ahora mismo en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, Señor, abre nuestros ojos. Abre, Señor, abre nuestros oídos, Señor, para escuchar tu voz. Que no seamos como Ananías o Zafira, Señor, sino ahora mismo en el nombre de Jesús, abre nuestros oídos, Señor. Trae convicción, Padre Santo. Tú sabes las áreas que necesitamos enderezar. Tú sabes las áreas, Señor, donde tenemos que ser íntegros, donde no podemos ser deshonestos, Señor. Te pedimos en esta hora, yo te pido que cada uno de los que están al alcance de mi voz, Señor, sean vestidos con el cinto de la verdad. Señor, que su sí sea sí, que su no sea no. Que la gente afuera los vea y diga, sí, esa persona cuando dice que va, va. Sí, esa persona siempre hace los negocios con integridad. Sí, en esa persona yo puedo confiar porque no es truquero o no es truquera. Sí, esa persona siempre habla la palabra de verdad en amor. Oh, gracias, Señor. Señor, vístenos. Vístenos con el cinto de la verdad. Y que con el escudo, Señor, con esos escudos de fuego también, Señor, con el aceite y el agua de tu palabra, aleluya, podamos parar los dardos del maligno. Oh, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Yo declaro que este pueblo se levanta como un pueblo íntegro, como un pueblo honesto. Señor, así como Zaqueo dijo, si es robado lo devuelvo cuadruplicado al que he robado. Señor, que las instrucciones que tú nos des en las situaciones que no hemos sido íntegros las podamos cumplir, Señor. Señor, que si no hemos dado lo que tú nos has pedido, Señor, que lo hagamos, Padre Santo, porque todo es tuyo.
nuestra vida, nuestro compromiso, nuestro tiempo, nuestras finanzas, Señor, todo lo recibido de tu mano es tuyo. Porque en la medida que nos entregamos a ti, en la medida que nos rendimos a ti, Señor, todo, Señor, entonces vamos a ver la bendición de Dios completa en nuestras vidas. Vamos a brillar con la bendición de Dios en esta hora. Oh Espíritu Santo, como bálsamo, gracias, Señor. Porque tú nos convences y tú nos corriges, Señor. Porque tú a todo el que amas disciplinas, Señor. Porque somos hijos tuyos en esta hora. Y aceptamos tu disciplina, Señor, en amor. Aceptamos tu corrección en amor. Aceptamos tu palabra en amor. Endereza nuestros senderos, Padre, con tu palabra, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y yo declaro que el enemigo no tiene parte ni suerte. Y yo ato y paralizo espíritu de condenación. Yo declaro que en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo, el que alinea y pone orden. En el nombre de Jesús. Amén.